tardes y gracias por invitarme. Antiguamente se decía decano en la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Todavía se dice. Por ejemplo, si un taxista uno le dice lléveme a la Facultad de Derecho, adivinen a dónde lo lleva. Obvio. Bueno, Pablo Ruiz-Tagle es el decano y es uno de los candidatos a esta elección. Es el 12 de mayo, Pablo, ¿no? Así es. 12 de mayo. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Es directo? ¿Votan solo quién tiene derecho a voto? ¿No hay primera vuelta? ¿Es directo? ¿Quién gana con un voto más gana? ¿Cómo es? Explícanos esa parte. Votan solo las personas que cumplen funciones académicas en calidad de profesor asistente, asociado y titular. Eso significa que no votan los instructores, que son los antiguos ayudantes. Ya. Y es una votación directa, pero hay una diferencia en el voto según la jornada que cumple cada profesor o profesora. ¿Hay ponderación? Exactamente. Si un profesor como tiene un una jornada... No, bueno, yo una de las cosas que he dicho es que en la elección de rector creo que hay que cambiar esta regla de votación ponderada. Me parece que es razonable la elección de director de departamento y de facultad, pero no en la de rector, porque todos los profesores, independiente de la dedicación que tiene una persona de manera circunstancial, deben ser tratados en igualdad de condiciones. Y por eso he propuesto cambiar el voto para la próxima elección de rector. Por supuesto. Pablo, estamos con Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, candidato a rector de esa universidad. ¿Una sola vuelta? ¿Que el que saca un voto más que el otro? No, tiene que sacar 50 más 1. ¿Ya? Y es una votación que por primera vez es electrónica. Se ganó la votación electrónica por un voto. Yo estuve por la votación electrónica. ¿Con eso? Yo creo que hay un cierto nerviosismo porque, bueno, por varias razones, entre otras cosas porque es la primera vez que es electrónica, entonces muchas personas que tenían otras actividades o que tienen, no sé, una distancia con las votaciones para rector, ahora simplemente con un celular o con el computador van a poder participar. Y además, la razón principal es que la última elección de rector, donde salió elegida Rosa de Bes, ella salió con 800 votos, de un total de 3.000 y tantos, o sea, con el 50 y tantos %. Y las elecciones de rector... ¿Cómo? ¿800 de 3.000? Es que haber sido votos que valían más que otros. Hay votos ponderados. Entonces bueno, y los otros candidatos sacaron 300, Sergio Lavandero, que viene compitiendo de nuevo, entonces en total fue el 50% del padrón, más o menos el que votó. Esto es como el voto obligatorio y el voto voluntario, ¿no? Exactamente. Va a pasar lo mismo, o sea, que hay no sabemos, es una incertidumbre enorme. Y hay otro tema que es interesante y que, bueno, ustedes tienen algo que ver en eso. Las elecciones de rector han concitado siempre alguna atención pública, pero en la elección anterior hubo, no sé, 9 publicaciones nacionales, hoy día 40, para que se den cuenta de que hay una preocupación, un interés más allá de la universidad sobre cómo se resuelve esta elección. Y por eso les decía que ustedes tienen algo que ver, porque es un tema de los medios, en que opinan personas que no están en la universidad y que se han cruzado con otros temas, con la política educacional, con la instalación del gobierno, las restricciones, la condena a la violencia, azul, bueno, todas estas cosas que hemos estado viendo en la campaña. Pero es que es difícil aislar, porque finalmente la Universidad de Chile tiene un rol, es una institución que, claro, está y funciona en distintos ámbitos de la vida, o sea, separar la elección de rector con la discusión que se está teniendo respecto, por ejemplo, al financiamiento de la educación superior, no es inocuo, no es circunstancial. Hay posiciones, me refiero, entre los distintos candidatos respecto a cómo debiera ser esta interacción. Así es. Por lo tanto, es evidente que se va a teñir de eso, ¿o pero no? No ha sido así, quizás porque los gobiernos anteriores, cuando se instalaron,
bueno, no tenían una política tan explícita de recortes en el famoso memorándum que hoy día, en fin, parece que algunas autoridades del gobierno caminan como Michael Jackson hacia atrás, digamos, y que dicen que cuando uno ha puesto la palabra descontinuar, en verdad lo que se pretendía era revisar. Bueno, yo soy académico de la lengua, sé que son cosas bien distintas. La verdad es que es amenazante decir que se van a revisar los fondos basales, lo que es el aporte directo a las universidades, así lo dice el memorándum, firmado por el ministro Quirós, que se van a también revisar lo ¿Pero que está son... mal que se revise? Yo creo que Porque siempre se puede revisar, pero el sentido de ese memorándum, digamos, se conecta con el discurso de los recortes. Y se dice descontinuar algunos otros programas, las actividades de interés nacional. Entonces, uno dice, el ambiente que las universidades deben tener para poder prosperar. En los países serios, las universidades tienen las reglas del juego fijadas por periodo, por lo menos de mediano plazo, largo plazo. No sé si invariabilidad, eso es mucho, lo tienen los grandes inversionistas, pero es un plazo razonable de 4, de 8 años. Eso lamentablemente no lo hemos tenido, y cualquier autoridad educacional, sobre todo aquellas que tienen alguna responsabilidad en educación superior, se dan gustos y quieren inventar la rueda de nuevo, y lo que se necesita es estabilidad para poder funcionar bien y hacer lo principal, que son las clases y la investigación. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo ha sido la gratuidad para la Universidad de Chile, a tu juicio? Bueno, la gratuidad más que para la Universidad de Chile, yo creo que para el país. Primero que nada, la gratuidad no es para todos. Entiendo que está cerca del 60 y tantos %, y la aspiración era llegar al 70%. Yo lo que he visto en mi facultad y en la universidad, que muchas personas que uno esperaría que pagaran su universidad no han tenido los recursos durante el periodo del COVID, durante el periodo del estallido, y en todas las facultades de la Universidad de Chile, yo diría que los alumnos y alumnas que están requiriendo la gratuidad ha aumentado. En la facultad que yo dirijo llega a ser el 40% o más de los estudiantes, es un número muy alto. Hay otras universidades, no las voy a nombrar, pero cualquiera de ustedes puede suponer cuáles son, que tienen otra composición de los estudiantes y quizás tienen otros sistemas de ayuda, pero en las universidades públicas la gratuidad es importante, es un número muy significativo de estudiantes las que se benefician de ella. Y no solo la gratuidad, estimado Martín, hay recursos que se vieron o se percibió una amenaza, no era tal parece, pero como por ejemplo los recursos del JUNAEP, para que los estudiantes que no tienen dinero puedan almorzar. Yo lo he visto, la cantidad que da el gobierno para que eso sea posible es muy baja, y entonces hay que suplementar esos recursos, y cuando una persona no puede almorzar, no puede tener los recursos básicos para mantenerse funcionando como ser humano, creo que el Estado tiene que hacer algo, la sociedad tiene que hacer algo para reparar esa diferencia abismal en las capacidades que tienen. ¿Usted cree que se está entregando bien la gratuidad en ese sentido? Porque también la crítica que se hace es que por ejemplo, el decil 7 y el 8 prácticamente desaparecieron, porque obviamente los incentivos están para justamente quedar bajo esos deciles y tener la gratuidad. Por lo tanto, echa la ley, echa la trampa. Uno se puede meter a YouTube, hay modelos justamente para que te den la gratuidad, que tienes que contestar en la encuesta, etcétera, para etcétera. Para hacer trampa. ¿A usted qué le parece hay eso? Hay un manual para hacer trampa. Y claro, cuando uno dice hay que revisar el tema de la gratuidad, ¿no tendrá también que ver con eso? Con que no se dilapiden los fondos y que vayan justamente para la gente que lo necesita. Pero revisemos la escala del asunto. O sea, trampas hay lamentablemente en muchas áreas en nuestro país. Esa frase que ha repetido
estimado Matías, echa la ley, echa la trampa, no se aplica solo al tema No. de la gratuidad. No, pero Yo, yo te pregunto por la gratuidad. yo estoy de acuerdo que se revise, no hay ningún problema. Y si hay una persona que le dieron injustamente la gratuidad, que se la retiren. Pero no, digamos, destruyamos una política que costó mucho. No, y una cuestión que es importante. Nuestro país tiene que generar condiciones de integridad. ¿Qué significa eso? Que parece una frase vacía. Tienen que haber mecanismos mediante los chilenos y las chilenas nos sentimos parte de un país que nos ayuda a ser mejores. Y yo no puedo imaginar una política de Estado más apropiada que la gratuidad para un segmento de la población. Yo no soy partidario de la gratuidad para el 100%. Pero seamos claros. ¿Qué destruye más la gratuidad? ¿Anunciar todo el tiempo, intentar socavarla y terminar con esa política? ¿O hacer trampa en el margen y hacer que el Estado, que llegue a un compromiso cívico, político, donde tiene que darse la discusión para destinar cierta cantidad de recursos para ese fin, y que resulte que se ha incrementado en un 50% los gastos fiscales y con los sucesivos efectos para el resto de la población, porque está infladísimo hoy día el presupuesto en gratuidad? Entonces, ¿eso no destruye la gratuidad? Pero analicemos las cosas también en su mérito, digamos. Quizá la gratuidad, si queremos revisarla, yo sería partidario de establecerla para que funcione bien, sí, no para quitarla. Establecerla con requisitos de funcionamiento a las universidades que la reciben. O sea, digamos, ¿por qué se la tenemos que entregar a todas las universidades por igual? Si hay universidades que son mucho mejores que otras. Entonces, si vamos a revisar, revisemos en profundidad. Y yo creo que la Contraloría General de la República, las Contralorías internas de las universidades que son públicas, los sistemas de control que existen en cada facultad, digamos, están operando. Y no creo que este asunto sea un fraude así generalizado que nos autorice a terminar con la gratuidad. Pablo, yo estoy de acuerdo con usted en la premisa respecto a que hay universidades que son mucho mejores que otras y que debieran en ese sentido a lo mejor de alguna manera ser privilegiadas. Pero eso, a la larga, va en contra de toda esta discusión previa respecto a la focalización de los recursos, porque usted premia a las buenas universidades, está premiando a los alumnos que les va bien en las pruebas de selección, alumnos que por lo general están en mejor posición económica que los que no. Entonces, también ahí se podría producir una segmentación. Yo no digo que esté a favor o en contra, pero ese argumento va a salir a la palestra. Pero es que entonces al final lo confundimos todo. Porque basta que una persona diga que está ofreciendo servicios universitarios para que entonces tengamos que renunciar al análisis, al escrutinio y a la revisión crítica de lo que está haciendo. O sea, ¿qué significa, digamos, cumplir las exigencias? Tener los sistemas de control que existen en las universidades públicas. Por favor, la propia Fiscalía Nacional Económica ha dicho que tenemos desventajas las universidades públicas respecto de las universidades estatales. En la última ley de presupuesto se facilitaron algunos sistemas de control que son excesivos. Entonces, yo digo, las universidades públicas en muchos casos son de muy buena calidad. Sí, claro. Si nosotros las igualamos con lugares que son cajas registradoras de servicios educacionales, aunque se pongan el nombre de universidades, la verdad que estamos cometiendo una grave injusticia y eso es un problema. Yo no creo que si una persona quiere estudiar y sabemos que ese lugar es un lugar que no funciona, digamos el caso, ya está cerrada, pero para no nombrar a ninguna que está funcionando, ¿se justifica gastar gratuidad en la Universidad de Viña del Mar? No, pues, claramente que no, y hay que cerrarla y hay que hacer lo mismo con otras universidades que estén en ese nivel, en la cota, digamos, más baja del servicio educacional. ¿Cómo estás viendo la elección y cuáles son tus grandes anhelos si llegas a sentarte en esa rectoría? Bueno, la elección es difícil, tiene un carácter épico, a mí me gustan los desafíos épicos,
¿Por qué? Porque hace 74 años que no ha existido un rector que sea un decano de derecho o un abogado. Todos los rectores han sido o ingenieros o médicos, salvo el caso del rector Luis Rivero, que es una de las personas que me apoya, entre paréntesis, Que es de la FEN. que es de la Facultad de Economía y Negocios. ¿Y por qué? Eso no hay ningún misterio teológico. Lo que pasa es que del cuerpo de votantes de los profesores, más o menos la mitad, el 50%, 2.000 y tantos, son profesores de ingeniería o de medicina. Entonces, naturalmente, ellos han estado en un tándem eligiendo un médico una vez, ingeniero la próxima. Y el argumento ha sido llegar ahí y levantar la mano y decir, permiso, yo vengo de la Facultad de Derecho. No pasa solamente en las Chiles. Hace 74 años que no eligen un abogado. ¿Será el tiempo de elegir un abogado? ¿Y por qué yo digo que sería bueno pensar en elegir en una persona que conoce las regulaciones, que es un abogado por varias razones? Una de ellas es que la universidad ha aumentado mucho su burocracia, sus reglas, incluso algunas autoimpuestas, no es que vengan de afuera, sino que se las ha inventado. Puedo dar ejemplos de eso, pero en fin. Además de eso, que claramente una persona que conoce las regulaciones sabe cuáles puede cambiar y cuáles no, y cuáles es más difícil que otras. Creo que es un momento en el mundo, no solamente en Chile, en el cual las universidades están sometidos a un asedio. Y voy a dar un ejemplo bien claro. Yo di hace poco una conferencia, que la pueden ver, que está en YouTube, que se llama La Universidad como Enemigo. La di en la Universidad de Buenos Aires, y uno dirá, bueno, este es un título para llamar la atención, en fin, se llena la sala con ese título. El título no es mío. El título es de una conferencia que dictó el año 2021 el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cuando era candidato a ser representante o diputado en Estados Unidos. Él dijo, el enemigo, y después citó a Richard Nixon, que además también dijo algo parecido, el enemigo son los profesores, son las universidades. Porque estaba visto que estadísticamente los profesores más progres en Estados Unidos tienen dominada la academia en Estados Unidos, y esa es parte de la tesis. Pero no estoy defendiéndolo. No es solamente eso, es que no les gusta la libertad. Hay personas a las que no les gusta la libertad de las universidades. Y si quieren una universidad, quieren una escuela de repetidores, de gente que los adule y que no digan lo que realmente piensan. Hay gente que le dirá lo contrario, dirá que las universidades se han transformado, no estoy diciendo que es lo que digo, estoy repitiendo, se han transformado en centros también de cancelación de visiones distintas. Eso existe, pero no es tan pronunciado que no exista libertad en las universidades. Cuando se citan los casos, estamos hablando de casos que han sucedido hace 10 años, que fueron incidentes menores, donde hay pasión por las ideas, donde las personas creen realmente lo que piensan. Es normal que se produzca alguna tensión, alguna situación subida un poquito de tono, digamos. La gente que tiene la piel tan delicada que no le pueden decir que está equivocado, no tiene nada que hacer en la universidad, porque las universidades están para revisar una y otra vez las ideas y después transmitirle en su mejor versión a las generaciones que vienen. Entonces yo digo, hay grupos que no son solo de derecha, estoy citando a J.D. Vance, también hay grupos en la extrema izquierda, grupos anárquicos también, que quieren destruir la universidad, transformarlas en centros de agitación y propaganda. Y esos grupos no les interesa la universidad, no quieren pensar críticamente, no quieren la libertad que hay en las salas de clase. ¿Cuán vulnerable, Pablo, está la Chile de ese fenómeno de grupos extremos que están jugándose en la universidad en el día a día, en su activismo y como si fuera de ellos y sin tomar en cuenta el riesgo? Son menores, son muy visibles, se ven mucho en los medios, además los medios les encanta eso y hay intereses económicos y políticos y educacionales en los medios que promueven eso. Y ojo, también hay
una carencia, un defecto en los medios de la propia universidad, para mostrar lo que se hace adentro de la universidad. ¿Los medios Que de la es Universidad muy de Chile? Sí, ¿La radio, sí, por ejemplo? lo digo, sí, yo tengo críticas respecto de eso. Creo que tenemos que mostrar mejor en los medios de comunicación de la universidad el trabajo universitario, que es muy ¿Y valioso. qué que es muy muestra la rico. radio Universidad de Chile entonces? Bueno, la radio de la Universidad de Chile muestra muchas cosas, pero no tienen mucho que ver con la universidad. A veces hay unos programas, no sé, que tienen que ver de otras cosas, que tienen que ver con intereses de ONG, que tienen que ver ¿Sesgo con intereses político? También existe el sesgo político, sí. Bueno, ¿está optimista? Sí, supongo. O sea, yo siempre he ¿Tienes sido sondeos? optimista. ¿Tienes sondeos? Sondeos no, porque apenas tengo plata para hacer la campaña, que voy a tener, digamos, dinero para los sondeos. Pero lo que he notado, sobre todo con esta condición del voto electrónico, es que hay una oportunidad que era muy difícil de pensar con los datos que les estoy dando. Piensen, 50% los votos están en medicina. Y además, ¿qué es lo que nosotros estamos reivindicando? Porque esa fue la pregunta de fondo. Lo que estamos reivindicando es muy clásico. Que los recursos de la universidad se vayan de manera prioritaria a las actividades de docencia y de investigación. Y que los medios de comunicación y que la extensión de la universidad refleje eso. Esa es la idea central. Y estamos para proteger a los profesores de a pie, a las personas que les cuesta hacer su clase, que a veces sienten que les falta la libertad o que les falta el tiempo porque tienen que responder a tareas burocráticas. Y representando eso he encontrado un apoyo realmente muy transversal. En muchas facultades de la universidad he encontrado apoyo. Y va a ser una sorpresa, a mí no me gusta, digamos, jugar a la roleta, nunca he sido jugador. Va a ser una sorpresa para mí conocer el resultado, pero estoy tranquilo de que hemos hecho una campaña limpia, orientada hacia los valores tradicionales de la universidad y esperamos que, en fin, los profesores y profesoras reconozcan este esfuerzo y me den el voto. Vamos a estar atentos, Pablo Ruiz Tagle. No Eso queda es. nada. Candidato a Eso rector de la es. Universidad de Chile, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.